como un jabón, haciendo que la tensión superficial se pueda romper más fácilmente. Recuerden que el agua es una metiche, ¿no? O sea, usted pone agua en cualquier lado y el agua empieza a generar enlaces con todo y empieza a rodear todo. Y por eso es que solubiliza tan fácil muchas cosas en la naturaleza. Entonces lo que va a hacer en este caso el detergente es que el agua se reúne alrededor del detergente, ¿cierto? Entonces ya disminuye la tensión superficial porque no hay tensión entre las moléculas de agua, sino en medio de una molécula y de otra molécula de agua hay un detergente, hay un jaboncito. Entonces eso permite que la tensión superficial disminuya. Caso para entender esto, es como cuando usted trata de hacer burbujas de agua metiendo un colador, ¿cierto? En agua, y pues no salen burbujas de agua. Pero si usted a ese colado, esa, a esa, mm, a esa agua le echa detergente y lo revuelve, ya le salen más fácilmente burbujas de agua. ¿Por qué? Porque hay un detergente. Entonces, más o menos, ese detergente que nosotros producimos, ese que se llama surfactante, la fosfolipoproteína, hace que entonces más fácilmente usted distienda los pulmones. Para casos específicos, por ejemplo, cuando un bebecito es recién nacido o, por ejemplo, nace de manera prematura, resulta que esos pulmoncitos de ese nené tienden a desarrollar surfactante en los últimos periodos no de vida, sino antes del nacimiento. Entonces, si lo sacan antes de barriguita de mamá o nace antes de barriguita de mamá, la capacidad de distensión de él todavía no está lo suficientemente madura. Entonces lo que hay que hacer es ponerlo en una incubadora y muchas veces facilitarle procesos respiratorios para que el bebé entonces vaya madurando esas células tipo 2 y produzca surfactante. Permita que los pulmones se distensionen. Uno. Dos, las personas que fuman dañan estas células tipo 2 y hacen que pierdan la producción de surfactante. Por lo tanto, inhalar y exhalar es un proceso más difícil porque los pulmones difícilmente se expanden. Los adultos mayores tienden a dejar de producir surfactantes. Al dejar de producir surfactante, el proceso respiratorio se hace mucho más difícil. Devolvámonos a otra cosa. Una de las condiciones que deja secuelas, en este caso por infección de COVID, es precisamente que daña la pared de los alveolos, los daña. Y el tejido que se queda allí ya no es tejido de alveolo, ¿sí? Sino se genera un tejido que en este caso va a ser principalmente de colágeno, de fibrina, y no se expande ni se contrae igualmente y tampoco va a tener la función de un alveolo, que es lo que se llama esa fibrosis, que ustedes mencionaban allá como esa fibrosis quística. Esa fibrosis quística posterior al desarrollo de una enfermedad como la producida por el COVID o por una neumonía, precisamente va a hacer que usted ya no tiene un alveolo funcional. Es más, ni siquiera se podría llamar alveolo porque la pared no es la pared de un alveolo, es una pared de cicatriz. Y por lo tanto ahí no se hace intercambio gaseoso. Entonces tiene dos problemas. Lo primero, menos superficie de intercambio gaseoso. Y segundo, que distender una pared fibrosa va a ser mucho más difícil. Y no solamente lo produce el COVID, también lo producen las personas que fuman. ¿Ok? Entonces, ojo con eso de tensión superficial, porque el pulmón tiende al colapso, ¿por qué? Por la tensión superficial. Y el pulmón se puede expandir más fácilmente rompiendo o disminuyendo esa tensión superficial, es por el surfactante. Bien, ahora vamos a explicar precisamente cómo las variables de estas presiones tienden a modularse con relación al volumen. Entonces, el mecanismo ventilatorio depende de la ley de Euler. ¿Qué quiere decir? Pues que la presión es inversamente proporcional al cambio en el volumen, como si fuera una jeringa. Si usted mueve el émbolo de la jeringa y lo amplía, la presión que hay dentro del gas o del líquido que esté allí adentro disminuye. Y al disminuir, entonces succiona el aire que se encuentra afuera. Pero si yo disminuyo el volumen moviendo el émbolo hacia adelante, entonces esa presión aumenta y por lo tanto
el aire o el líquido que está dentro tiende a salir. Es un mecanismo muy sencillo que usted puede entender de manera muy práctica, pero cuesta trabajo pensar lo que usted le está haciendo a diario en todo momento para meter y sacar aire en sus vías respiratorias. Le digo a usted, ¿cómo inhala? Dice, pues metiendo aire, pero ¿cómo? ¿Qué mecanismo? Pues el de la ley de Boyle. Aumento el volumen de la cavidad torácica para permitir entonces que el aire ingrese porque disminuye la presión. Muy, muy bien. Ahora, si nosotros tenemos en cuenta que la presión externa es la presión atmosférica bajo una presión de 760 milímetros de mercurio, que sería la presión a nivel del mar, yo voy a partir de que como yo no cambio la presión atmosférica usted no la puede modificar, usted la normaliza. O sea, vamos a entendernos como si la presión atmosférica fuera de cero. Y con base en las presiones intrapulmonares se van a mover por encima de ese cero o por encima de esos 760 o por debajo de esos 760. Cuando es por debajo de esos 760, entonces el aire ingresa. Cuando es por encima de esos 760, entonces el aire sale simplemente por el concepto de difusión. Por lo tanto, cuando miramos 760 y los normalizamos como si fueran cero, entonces hablo de presiones -1 y de presiones +1. ¿Ok? Siendo las presiones +1 a nivel intrapulmonar las que van a permitir que el aire salga y las presiones de -1 de las presiones intrapulmonares que permiten que el aire ingrese. Por lo tanto, en reposo vamos a mirar esas presiones. Entonces, del lado izquierdo vamos a encontrar la presión intrapleural. Miren que esa presión intrapleural siempre es negativa, porque ya lo dijimos, ya sea porque es el pulmón el que tiende al colapso y está arrastrando consigo la presión, la cavidad torácica, o es porque la cavidad torácica se mueve y arrastra el pulmón. Es una presión negativa, es una presión de succión, ¿vale? Bien. Pues es que hay veces uno dice esa presión de succión y no es del todo claro, pero digamos lo que me refiero a succión, como si, como si la cavidad torácica fuera una chupa que pegara al pulmón, ¿sí? Entonces está esa chupa pegada al pulmón. Entonces, si muevo la chupa, pues se mueve el pulmón, y si se mueve el pulmón, pues mueve la chupa. Nunca había hecho ese ejemplo, pero funciona. Ahora, en reposo, encontramos que si usted abre su boca, saca la lengua, sale todo el aire. Y al salir todo el aire, resulta que sale tanto aire que la presión intrapulmonar es igual a la presión atmosférica. Entonces me decían, ¿quieres sentir toda la presión atmosférica en su pulmón? Abre la boca y saque la lengua. Ahí usted tiene la presión atmosférica en su pulmón. Vale, para iniciar la inspiración, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que aumentar el volumen de la cavidad. Que el volumen de esa cavidad en reposo son aproximadamente 250 mililitros, perdón, 0.25 litros, perdón, 250 mililitros, perdón, 0.25 litros, o sea, lo mismo. Y entonces lo que yo tengo que hacer en el proceso de inspiración por la mecánica que mencionábamos anteriormente, entonces yo cojo el diafragma, lo contraigo, se va para abajo, los intercostales externos mueven las costillas hacia el frente hacia arriba. Y si lo hago más forzado, entonces hago esto de V, ¿cierto? Escaleras y esternocleidomastoideo levantan toda la cavidad torácica y entonces resulta que la presión intrapulmonar al aumentar el volumen disminuye hasta un punto por debajo de la presión atmosférica. Miren que en este caso la presión intrapleural todavía se volvió más negativa, o sea, es más la succión que se está generando. ¿Hasta qué punto? Hasta el final de la inspiración. ¿Hasta cuándo es el final de la inspiración? Pues va a variar de una persona a otra, ¿no? Pero más o menos el estándar que se tiene, y ojo porque estas medidas, aunque parecen arbitrarias, sí tienen una generalización y es a partir de pensarse en un hombre de 1,70 m, de 70 kilogramos de peso. Eso quiere decir que una persona con esas características al final de la inspiración puede llenar sus pulmones con un volumen de 0.5 litros, perdón, 500 mililitros, perdón, 0.5 litros, perdón, 0,5 litros, perdón, 500 mililitros, que es lo mismo, ¿ok? Que más tarde nos vamos a ver y eso si quiere anótelo usted por ahí a un lado que se llama volumen corriente.
500 mililitros. Que hay gente más grande que puede mover más volumen corriente, claro, porque son más grandes. Hay gente que es más pequeña y va a tener un volumen corriente mucho más bajo. Pero resulta que al final de la inspiración, con una presión intrapleural, perdónenme, de 6 milímetros de mercurio, ya logramos que el aire que hay dentro de los pulmones sea igual al de la presión atmosférica nuevamente, ¿ok? Entonces ahí ya se equilibran, ya no puede entrar más aire. ¿Por qué se equilibran? Porque no puede ampliar más la cavidad torácica. Si la pudiera ampliar, entonces haría que el volumen se redujera todavía más y, perdón, que el volumen se ampliara y por lo tanto redujera el volumen y entrara más aire. Pero pues como su cavidad torácica tiene unos límites, como usted no tiene un fuelle en su cavidad torácica, sino tiene unas limitantes, pues hasta ahí más o menos llega. Bien. Y con expiración, entonces lo que empezamos a hacer es lo siguiente. Entonces, permitimos en este caso que el pulmón colapse, ¿sí? Relajamos los músculos expiratorios y por lo tanto el pulmón colapsa. Y entonces en este punto la presión intrapleural va a ser negativa, pero en este caso no va a ser sobre la caja torácica, sobre el pulmón, sino el pulmón sobre la cavidad torácica. En este momento el pulmón mueve la chupa, ya no es la chupa la que chupa el pulmón. Ay, por Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que finalmente ya no se puede reducir más el volumen, porque la cavidad torácica es un limitante. Y dicho eso, entonces, pues no va a salir más aire del pulmón. Hay una maniobra que puede hacer, evidentemente, que salga más aire de los pulmones. ¿Y cuál maniobra es? Entonces, usted está así de lado y usted empieza a sacar aire. Miren el gesto que estoy haciendo. Estoy haciendo un gesto de flexión torácica. Cuando hago flexión torácica, ¿qué músculo estoy activando? Recto del abdomen. Por lo tanto, eso hace que todavía se comprima un poquito más la cavidad torácica y que pueda salir mayor cantidad de aire, que en espirometría se utiliza. ¿Ok? Entonces aquí es cuando uno empieza a ver que hay ciertos deportes que facilitan eso. El ciclismo, ¿en qué posición se encuentra? Va a ser un poco eso. En gimnasia, cuando se hace un mortal hacia atrás, un mortal hacia adelante, ahí se suelta el aire. Se debería soltar ahí. Ahí sí tengo una duda, porque yo tomo aire antes. Muy raro. ¿Qué tal hasta ahí, muchachos? Sabroso, ¿no? Ese tema es muy chévere. A mí me gusta mucho. Todo lo que es respiratorio es muy, 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 muy bacán. Mm, vale, me disculpan que estoy mirando tanto el celular, es que tengo un poco de cosas aquí pendientes. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que empezar a ver? En primera instancia, empezamos a darnos cuenta que van a haber ciertas adaptaciones que permiten que usted pueda respirar más o menos, o meter más o menos aire en sus vías respiratorias. Un ejemplo de estas adaptaciones es la adaptación del nativo de los Andes. ¿Quién es el nativo de los Andes? Pues generalmente nosotros somos nativos de los Andes, pues yo soy nativo de los Andes, pero alguien que yo no soy, digámoslo, ¿cómo mencionarlo? O, mi gen no es puro andino. Yo tengo revuelto de españolete, sí, tengo un revuelto que hace que yo no sea el gen puro andino. Pero la gente que tiene ese gen puro andino, puro, puro, puro andino, tiene una cavidad torácica grande. Mi papá, por ejemplo, tiende a tener un gen más andino, pues, su cavidad torácica es así. Es la persona muy campesina que usted la nota sobre todo en Boyacá, en Pasto, por ejemplo, donde han vivido por generaciones en grandes altitudes o en altitudes moderadas o altas. Y empiezan ustedes a ver entonces que ellos tienen una cavidad torácica grande y no se ven gorditos, sino se ven anchos. Eso hace entonces que al encontrarse expuestos ellos a la altitud y para facilitar el transporte de oxígeno, se basan en mecanismos principalmente ventilatorios. Por lo tanto, tiene una cavidad torácica más grande, que va a determinar mayores volúmenes.